Con la primera pregunta del día de hoy domingo. ¿Cómo surge la investigación de mercados? Pueblo Franco Macorizano, especialmente a los amigos televidentes del programa Mercado, contestando tu primera pregunta sobre cómo surge la investigación de mercado. La investigación de mercado surge con el concepto de mercadeo en el siglo XX, a principios del siglo XX. A medida que este concepto ha ido desarrollándose por la gran aplicación que tiene en las empresas hoy día, también el proceso de investigación ha tenido mayor aplicación, o sea, como investigación formal en el mercadeo. Pues bien, ya empezando con el tema, yo quería saber, licenciada de la Cruz, que me respondiera el papel que tiene la investigación de mercados, ¿verdad? El papel que juega. El papel de la investigación de mercado es de gran importancia, ya que ésta le proporciona a la gerencia de mercadeo información que le ayuda a la toma de decisiones en beneficio de la empresa. Caramba, licenciada Rafaela de la Cruz, esto fue una respuesta muy precisa y concreta sobre el papel que juega la investigación de mercado, pero quisiera también que me contestara la siguiente pregunta e inquietud. ¿Cómo utilizar la investigación de mercado en la planeación de mercadeo? Quisiera que me abundara un poquito sobre eso. El proceso de investigación de mercado consta de varios pasos, ya que esto es un procedimiento sistemático, donde lo primero que tenemos que determinar cuál es la necesidad de información. Luego se establecen los objetivos para los cuales vamos a realizar dicha investigación. Después que tenemos establecidos los objetivos, vamos a definir cuáles serán las fuentes de información y el diseño de la investigación. Cuando hablamos de la fuente de investigación, nos estamos refiriendo a la fuente de datos que vamos a utilizar para desarrollar dicha investigación. Aquí tenemos que determinar si los datos que vamos a utilizar van a ser primarios o van a ser datos secundarios. Vamos a obtener los datos directamente del encuestado, entonces en este caso serían datos primarios. Si vamos a obtener los datos de una fuente que ya lo había recolectado con otro propósito, entonces en este caso utilizamos datos secundarios. En ese momento también debemos de establecer un diseño de lo que será la investigación. El diseño de la investigación consiste en un plan que nos va a servir de guía para determinar cuáles serán los pasos a seguir en el proceso de recolección y análisis de los datos. Después que ya tenemos definido lo que será nuestra fuente de datos y nuestro diseño de la investigación, procedemos a elaborar un instrumento de recolección de datos. Este instrumento es el que nos servirá para ir registrando los datos que vamos a recolectar. Después de esto, vamos a hacer un plan de muestreo. En este plan de muestreo, nosotros vamos a decir por quién va a estar compuesta la muestra que vamos a utilizar en nuestra investigación. Generalmente, las investigaciones de mercado siempre se trabaja con una muestra y no con la población total. Se selecciona una parte de la población para realizar dicha investigación porque esto ahorra dinero y ahorra tiempo. Esta muestra debe ser representativa de la población y debemos también establecer cuál será el procedimiento de muestreo a utilizar en la selección de esta muestra. Después que ya tenemos seleccionada la muestra y determinado el tamaño de la misma, entonces procedemos a recolectar los datos. Tenemos que determinar si esos datos los vamos a recolectar directamente de los encuestados por un método de comunicación o por un método
de observación si vamos a trabajar con datos primarios y los procedimientos serían diferentes en cada uno de los casos. Cuando trabajamos con el método de comunicación, que es el método que tiene mayor aplicación en la investigación de mercado, pues podemos obtenerlo de diferentes formas. Lo podemos hacer directamente del encuestado de manera personal por medio de una entrevista, o podemos hacerlo por una entrevista por teléfono, por correo, y ahora también con el avance de las computadoras, ¿verdad?, mediante el internet, por un correo electrónico. Después que ya tenemos recolectada toda la información, procedemos a analizarla, y aquí debemos de saber cuántas variables vamos a analizar en cada momento. Si vamos a hacer un análisis univariado de datos, si vamos a hacer un análisis bivariado de datos, o si vamos a hacer un análisis multivariado de datos. Si el análisis es univariado, quiere decir que vamos a analizar una variable cada vez, ¿verdad? O sea, una sola variable en ese momento. Si el análisis es bivariado, pues analizaríamos dos variables al mismo tiempo, y si es multivariado, pues se analizan varias variables simultáneamente. Después que tenemos ya nuestra información analizada, pues lo que procede es la presentación de esos resultados. La presentación de una investigación se puede hacer de dos formas. La podemos hacer de forma oral o de forma escrita. Pues bien, licenciada, continuando con las inquietudes que tenemos nosotros, equipo de producción del programa Mercado, para llevar ese público televidente que nos está observando hoy domingo, queremos saber de cuáles pasos está constituida una investigación de mercados. El proceso de investigación de mercado consta de varios pasos, ya que esto es un procedimiento sistemático, donde lo primero que tenemos que determinar cuál es la necesidad de información. Luego se establecen los objetivos para los cuales vamos a realizar dicha investigación. Después que tenemos establecidos los objetivos, vamos a definir cuáles serán las fuentes de información y el diseño de la investigación. Cuando hablamos de la fuente de investigación, nos estamos refiriendo a la fuente de datos que vamos a utilizar para desarrollar dicha investigación. Aquí tenemos que determinar si los datos que vamos a utilizar van a ser primarios o van a ser datos secundarios. Vamos a obtener los datos directamente del encuestado, entonces en este caso serían datos primarios. Si vamos a obtener los datos de una fuente que ya lo había recolectado con otro propósito, entonces en este caso utilizamos datos secundarios. En ese momento también debemos de establecer un diseño de lo que será la investigación. El diseño de la investigación consiste en un plan que nos va a servir de guía para determinar cuáles serán los pasos a seguir en el proceso de recolección y análisis de los datos. Después que ya tenemos definido lo que será nuestra fuente de datos y nuestro diseño de la investigación, procedemos a elaborar un instrumento de recolección de datos. Este instrumento es el que nos servirá para ir registrando los datos que vamos a recolectar. Después de esto, vamos a hacer un plan de muestreo. En este plan de muestreo, nosotros vamos a decir por quién va a estar compuesta la muestra que vamos a utilizar en nuestra investigación. Generalmente, las investigaciones de mercado siempre se trabaja con una muestra y no con la población total. Se selecciona una parte de la población para realizar dicha investigación, porque esto ahorra dinero y ahorra tiempo.
esta muestra debe ser representativa de la población y debemos también establecer cuál será el procedimiento de muestreo a utilizar en la selección de esta muestra. Después que ya tenemos seleccionada la muestra y determinado el tamaño de la misma, entonces procedemos a recolectar los datos. Tenemos que determinar si esos datos los vamos a recolectar directamente de los encuestados por un método de comunicación o por un método de observación, si vamos a trabajar con datos primarios, y los procedimientos serían diferentes en cada uno de los casos. Cuando trabajamos con el método de comunicación, que es el método que tiene mayor aplicación en la investigación de mercado, pues podemos obtenerlo de diferentes formas. Lo podemos hacer directamente del encuestado de manera personal por medio de una entrevista, o podemos hacerlo por una entrevista por teléfono, por correo, y ahora también con el avance de las computadoras, ¿verdad?, mediante el internet, por un correo electrónico. Después que ya tenemos recolectada toda la información, procedemos a analizarla, y aquí debemos de saber cuántas variables vamos a analizar en cada momento. Si vamos a analizar, hacer un análisis univariado de datos, si vamos a hacer un análisis bivariado de datos, o si vamos a hacer un análisis multivariado de datos. Si el análisis es univariado, quiere decir que vamos a analizar una variable cada vez, ¿verdad? O sea, una sola variable en ese momento. Si el análisis es bivariado, pues analizaríamos dos variables al mismo tiempo, y si es multivariado, pues se analizan varias variables simultáneamente. Después que tenemos ya nuestra información analizada, pues lo que procede es la presentación de esos resultados. La presentación de una investigación se puede hacer de dos formas. La podemos hacer de forma oral o de forma escrita. Pues bien, licenciada, continuando con el desarrollo de la pregunta, que se está poniendo muy interesante el tema, ¿verdad? Y esperando que el público esté captando las ideas que queremos llevar. Queríamos también que usted nos dijera cuáles técnicas de recolección de datos se pueden utilizar en la investigación de mercados. Para la recolección de datos se pueden utilizar varias técnicas. Habíamos hablado de que existen dos tipos de datos, los datos primarios y los datos secundarios. Los datos primarios los podemos recolectar directamente del encuestado y mediante experimentación, mediante las situaciones análogas, y otra fuente sería, otro procedimiento, los datos secundarios. Los datos del encuestado los podemos recolectar por medio de entrevista directamente del encuestado o por medio de la observación. Ya sería otra técnica, el experimento, que es muy utilizado en la investigación de mercado, en la prueba de producto o en la prueba de mercado. Tenemos otro tipo de técnicas, como son las situaciones análogas. Estas utilizan la simulación y la historia de casos del pasado que sean similares. Otra técnica sería la recolección de datos secundarios en la investigación. Pues bien, continuando con el desarrollo de esta interacción que estamos llevando a cabo directamente con la licenciada Rafaela de la Cruz, queríamos que usted nos dijera también cuál técnica de muestreo, ¿verdad? Hablando ya de lo que es la parte de muestreo dentro de la investigación de mercados, se pueden aplicar para la selección de la muestra. ¿Qué usted nos podría decir sobre esto, licenciada? Entre las técnicas de muestreo tenemos varios procedimientos para
la selección de una muestra. El más utilizado en investigación de mercado es el muestreo simple al azar. Esto consiste en que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. Entre otros procedimientos muestrales tenemos el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerado, el muestreo sistemáticos y otros procedimientos que ya son más complejos, pero en la mayoría de las investigaciones siempre se utiliza, o mayormente se utiliza, el muestreo simple al azar. Dependiendo del tipo de investigación, se procede a utilizar un tipo de muestreo que se adecue al tipo de población con el cual se va a trabajar. Pues bien, licenciada, ya para abordar lo que es la última pregunta, porque nos estamos sintiendo satisfechos con todas esas respuestas que usted nos ha dado a nosotros del programa Mercados y también ese público televidente que está observando sus orientaciones. Por último, como les dije, queríamos saber cuáles tipos de investigación de mercados pueden llevarse a cabo. Queríamos que usted nos abordara sobre esta última pregunta para finalizar. Contestando tu última pregunta, existen diferentes tipos de investigaciones de mercado. Podemos realizar un estudio de imagen de la empresa, podemos también, mediante una investigación de mercado, hacer una investigación publicitaria para ver la percepción que han tenido los televidentes de un determinado comercial. También podemos medir la participación de nuestro producto en el mercado, realizar investigaciones de prueba de producto, realizar investigaciones en el área de pronóstico de la demanda del producto. Existen diferentes tipos de estudios porque toda la investigación de mercado se relaciona con todo lo que es el sistema de mercadeo completo. Y siempre que estemos investigando sobre uno de los aspectos que tienen incidencia en lo que es el sistema de mercado, pues estaremos realizando investigación de mercado. La más utilizadas son sobre la preferencia de un determinado producto, el número de clientes o las características que los clientes prefieren del producto, porque son encuestas que se le hacen directamente a los clientes, y también se pueden realizar investigaciones, como habíamos dicho, experimentales, donde podemos hacer pruebas de producto para ver cuáles serían las mejores características o las características que los clientes más prefieren. En otro aspecto, por ejemplo, en el aspecto de la publicidad, podríamos determinar cuál es el medio más adecuado para que una empresa coloque su comercial. O sea que la investigación de mercado tiene incidencia en todo lo que es el mercadeo. Y de ahí la importancia de la misma, porque le proporciona información para que los gerentes puedan tomar decisiones estableciendo estrategias que les sean de gran utilidad en su entrarme a tu programa Mercado, esperando que este programa perdure por mucho tiempo en la televisión local y que a través del tiempo pueda incursionar a nivel nacional, porque es un programa muy importante que le sirve de medio de educación a todos los televidentes que te acompañan domingo tras domingo. Además, quiero aprovechar la oportunidad para motivar a los comerciantes y empresarios de San Francisco de Macorís a utilizar la investigación de mercado como instrumento objetivo en la toma de sus decisiones. Reiterándote las gracias y que pasen muy buen día. Bien, licenciada Rafaela de la Cruz, gracias por participar con nosotros, gracias por esas palabras tan bonitas que usted nos acaba de exhortar.
a mí personalmente como al equipo de producción del programa Mercados. Muchas gracias por todas esas informaciones que yo sé que nos van a servir de mucho a nosotros como profesionales dentro del mercadeo, como a ese público televidente que son propietarios de empresas o que quieren poner algún negocio o que quieren saber más sobre su negocio. Estas informaciones fueron muy importantes y muy precisas. Pues bien, amigos televidentes, vamos a ir a una pequeñísima breve pausa comercial y cuando regresemos